Bienvenidos a la clase número 7 de Fisiología Renal. Hoy vamos a intentar integrar los mecanismos de regulación del volumen con los mecanismos de regulación de la osmolaridad de los fluidos corporales. Los objetivos de esta clase son comprender y analizar el rol de los riñones en la regulación de la volemia y de la presión arterial, entender el concepto de volumen circulante efectivo y analizar las diferencias entre la regulación del volumen del líquido extracelular y la osmolaridad plasmática. Esta clase la venimos dando en modalidad virtual ya hace varios años. Las actividades relacionadas con la clase son ver el video, en base a su contenido y lo aprendido en las clases anteriores, tienen que contestar un cuestionario. Normalmente el cuestionario lo resolvían en sus casas y discutíamos su contenido en el seminario. Luego iban al salón de trabajos prácticos y resolvían los ejercicios del trabajo práctico. Este año lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes ven el video y resuelven el cuestionario en sus casas. Y la discusión del cuestionario la realizaremos los docentes que damos los seminarios a través de un Google Doc. Además, seguirán como siempre discutiendo los martes con sus ayudantes las guías de TP a través de Zoom y Google Docs. Resumiendo, la tarea adicional que tienen que hacer antes del martes es contestar el cuestionario en un Google Doc. Existirá un único documento por turno, es decir, tendremos 5 links según el horario en que deberían cursar. Esos links los pueden encontrar en la descripción de este video o en el CITEP. Allí pueden ir volcando sus respuestas y los responsables de los seminarios los iremos corrigiendo. Si les queda alguna duda sobre el funcionamiento, pueden plantearla en los comentarios de este video. Ahora sí, comencemos a ver el video. El tema de esta clase virtual tratará sobre la regulación del volumen circulante efectivo. Para abordarlo intentaremos integrar el balance de agua y sal en el organismo humano. Esta integración deberá tener en cuenta los mecanismos de regulación tanto del volumen como de la osmolaridad del líquido extracelular. Empezaremos viendo los mecanismos de regulación por separado. Los sistemas homeostáticos que regulan volumen y osmolaridad del fluido extracelular están interconectados entre sí. Es importante regular el volumen del líquido extracelular para poder mantener la presión arterial, que a su vez es esencial para una adecuada perfusión y función de los tejidos. El cuerpo regula el volumen extracelular monitoreando y ajustando el contenido total de cloruro de sodio. Por otro lado, es importante regular la osmolaridad extracelular porque osmolaridades hiper o hipotónicas causarán cambios en el volumen celular que comprometen seriamente la función de la célula. El cuerpo regula la osmolaridad extracelular monitoreando y ajustando el contenido total de agua del compartimiento corporal. Estos dos sistemas homeostáticos usan diferentes sensores, diferentes hormonas y diferentes efectores. Sin embargo, tienen algo en común, y es que algunos de esos efectores están localizados en el riñón. En el caso del volumen del líquido extracelular, el sistema modula la excreción urinaria de sodio, y en el caso de la osmolaridad, el sistema modula la excreción urinaria de agua. Pero, ¿cómo hace nuestro organismo para controlar el volumen del líquido extracelular? Para entender esto es importante comprender que el contenido de sodio corporal es el principal determinante del volumen de líquido extracelular. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Te acordás que la concentración plasmática de sodio permitía estimar la osmolaridad del líquido extracelular? Esta estimación se hace usando una fórmula sencilla o usando una más completa que considera, además del sodio, las concentraciones de potasio, urea y glucosa. Según estas fórmulas, si aumentara la concentración de sodio plasmático, aumentaría transitoriamente la osmolaridad plasmática, que es la misma que la osmolaridad de todo el líquido extracelular. Veamos un ejemplo. Si nos comemos una picada compuesta por los ingredientes que se ven en la tabla, estaríamos ingiriendo alrededor de 8 gramos de cloruro de sodio. Esto equivale a 140 milimoles de cloruro de sodio que a su vez aportarán al compartimiento corporal una masa de 140 miliequivalentes de sodio. ¿Esta ingesta de cloruro de sodio aumenta la osmolaridad plasmática? El aumento es tan efímero
que no podemos detectarlo. Es un aumento transitorio de la osmolaridad. ¿Por qué es transitorio? Veámoslo paso a paso. Nos comemos la picada, una comida muy salada. Absorbemos el contenido nutricional y salino a nivel intestinal. La masa de sodio del extracelular aumenta y por lo tanto aumenta la osmolaridad del extracelular. Esto provoca un inmediato movimiento osmótico de agua desde el intracelular hacia el extracelular. En minutos aumentan los niveles de hormona antidiurética en sangre y en paralelo se disparará el mecanismo de la sed. Tomaremos mucha agua que será absorbida también a nivel intestinal, pasando a formar parte del volumen de agua corporal y restituyendo así la osmolaridad de los compartimientos corporales. En conclusión, al poco tiempo de la ingesta de sodio, la osmolaridad extracelular habrá vuelto a su valor normal. Sin embargo, el volumen del líquido extracelular sí habrá variado. ¿Cómo regulará el organismo un aumento de volumen del líquido extracelular? Por las mismas razones que la ingesta de sodio aumenta el volumen del líquido extracelular, para eliminar el exceso de volumen del líquido extracelular, el organismo debe eliminar sodio. Pero, ¿qué variable es capaz de censar tu organismo? ¿Censa el volumen total del líquido extracelular? En realidad no. El organismo censa el volumen circulante efectivo. ¿Qué cosa censa? ¿Qué es el volumen circulante efectivo? El volumen circulante efectivo es un volumen sanguíneo funcional que causa una perfusión eficaz de los tejidos donde se encuentran los sensores del volumen de líquido extracelular. ¿Cómo hace el organismo para censar este volumen funcional? Hay distintos tipos de sensores del volumen circulante efectivo. Están los sensores vasculares, que podemos dividir en receptores de baja presión, como los que se encuentran en el atrio cardíaco y la vasculatura pulmonar, y receptores de alta presión, que están ubicados en el seno carotídeo, el callado aórtico y el aparato yuxtaglomerular. Además, existen sensores tanto en el sistema nervioso central como en el hígado. Sin embargo, son los sensores de la región torácica los que parecen ser más importantes para registrar una modificación del volumen del líquido extracelular. En condiciones fisiológicas y en un adulto sano, el volumen circulante efectivo varía generalmente de manera directamente proporcional al volumen del líquido extracelular. Y a su vez, ambos parámetros son proporcionales a la cantidad total de sodio en el compartimiento corporal. Por lo tanto, frente a una ingesta de sodio, se producirá un aumento del volumen circulante efectivo censado, junto con un incremento del volumen del líquido extracelular, del volumen plasmático y del volumen minuto cardíaco. Mientras que en la depresión de sodio se producirá una disminución proporcional de todos estos parámetros. ¿Siempre se cumple que el volumen circulante efectivo es directamente proporcional al volumen del líquido extracelular? No, hay situaciones fisiológicas y patológicas donde la proporcionalidad no se cumple. Veamos primero las situaciones fisiológicas. En este caso es notable la influencia de la gravedad sobre el retorno venoso y por lo tanto sobre el volumen circulante efectivo. Por ejemplo, si estamos parados durante un tiempo largo, el volumen de sangre intratorácico disminuye porque disminuye el retorno venoso. En cambio, el volumen circulante efectivo será mayor luego de estar un tiempo recostado, porque la posición aumenta el retorno venoso. Este aumento también se verifica por la inmersión por algunas horas en agua tibia. En este caso, la presión hidrostática del agua comprime los tejidos y por lo tanto los vasos de las extremidades inferiores, lo que termina aumentando el volumen circulante efectivo censado. Podríamos decir que el mismo volumen del líquido extracelular se reparte de otra manera en el compartimiento corporal en todas estas situaciones. ¿Y qué pasa en esos casos con la excreción de sodio?
La Betty parada disminuye la excreción de sodio y la Betty acostada o sumergida la aumenta. Por otro lado, también hay situaciones patológicas como la insuficiencia cardíaca congestiva en que el volumen circulante efectivo es independiente del volumen del líquido extracelular. En este caso se produce una disminución del volumen minuto cardíaco que lleva a la reducción del volumen circulante efectivo. Esta reducción, detectada por los varoreceptores, desencadenará la retención de sodio, aumentando así el volumen de líquido extracelular. La situación empeora, llevando a la formación de edemas. ¿Cuáles son los efectores que participan en la regulación del volumen circulante efectivo? Hay 4 vías efectoras que participan en la regulación del volumen circulante efectivo. Si el volumen circulante efectivo disminuye, se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la hormona antidiurética. Todos estos efectores reducirán la excreción de sodio con el consecuente aumento del volumen de líquido extracelular. Si en cambio el volumen circulante efectivo aumenta, se estimulará principalmente el factor natriurético atrial que promueve la excreción de sodio y la consecuente disminución del volumen de líquido extracelular. Fíjate en el esquema que el sistema es redundante, ya que varias vías eferentes actúan sobre un mismo efector dentro del riñón. Si te hace falta, repasa de las clases anteriores todos los sistemas de regulación. Después de toda esta explicación y asumiendo que comprendimos cómo se regula el volumen de líquido extracelular, volvamos al principio de esta clase. Allí dijimos que la otra variable que el organismo debe regular es la osmolaridad del líquido extracelular, porque sus variaciones pueden comprometer seriamente la función celular. Esto se observa especialmente en el sistema nervioso central. Modificaciones de un 15% en los valores de osmolaridad llevan a disturbios severos en la función del sistema nervioso central. Y por esto es fundamental que conozcamos y comprendamos los sistemas que regulan la osmolaridad. Dijimos también al principio que el cuerpo regula la osmolaridad extracelular monitoreando y ajustando el contenido total de agua del compartimiento corporal. Antes de avanzar en esto, para intentar comprenderlo, recordemos cómo era la distribución del agua en los compartimientos corporales. En un hombre adulto y sano, el contenido de agua corporal de su organismo representa alrededor del 60% de su peso corporal. Este contenido de agua se divide entre el compartimento intracelular, que representa el 40% del peso corporal, y el compartimento extracelular, que representa el 20%. Pero, ¿por qué el contenido corporal de agua es el principal determinante de la osmolaridad? Recordemos que la osmolaridad se define como la masa de soluto expresada en osmoles por cada litro de solución. Si consideramos el compartimiento corporal total, su osmolaridad será la relación entre la cantidad total de osmoles corporales y el volumen de agua corporal total. La cantidad total de osmoles corporales no varía en un adulto sano, salvo por causas patológicas. Por esto, alcanzará con regular la cantidad de agua corporal total para regular rápidamente la osmolaridad corporal. ¿Y hay alguna manera de censar los cambios en la osmolaridad? Sí, a través de osmorreceptores localizados en el hipotálamo que envían señales a áreas del cerebro controlando la sed y la secreción de hormona antidiurética. Si, por ejemplo, aumenta la osmolaridad, los osmorreceptores disparan, por un lado, el mecanismo de la sed, lo que nos llevará a tomar agua, y por el otro, controlarán el aumento de hormona antidiurética, disminuyendo la excreción de agua por los riñones. De esta manera, se restituye la osmolaridad a su valor normal. De todo lo que vimos hasta ahora, se deduce que el cuerpo es capaz de regular el volumen y la osmolaridad de manera independiente. Sin embargo, ambos mecanismos convergen en la liberación de hormona antidiurética. Si la osmolaridad del líquido extracelular aumenta entre 1 y 2%, se dispara la secreción de hormona antidiurética.
Cuando el volumen del líquido extracelular disminuye más de un 5%, también ocurrirá liberación de hormona antidiurética. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, disminuyen ambos parámetros? ¿Qué prioriza el organismo como respuesta más inmediata? ¿La restitución del valor de osmolaridad o la del valor del volumen de líquido extracelular? Veamos primero cómo varía la liberación de hormona antidiurética a distintos valores de osmolaridad plasmática en normovolemia. En este caso, el umbral para la secreción de ADH se encuentra alrededor de 280 miliosmolar. Analicemos ahora el gráfico para distintas condiciones de volemia. En la contracción de volumen, vemos que el umbral de la curva se corrió hacia la izquierda. Esto indica que la secreción de ADH empieza a valores más bajos de osmolaridad. Además, la pendiente de la curva aumentó, lo cual refleja un aumento en la sensibilidad de los osmorreceptores. Si el caso es el de una expansión de volumen, el umbral de la curva se ha corrido ahora hacia la derecha, lo cual indica que la secreción de hormona antidiurética empieza a valores más altos. La pendiente de la curva disminuye, indicando también una disminución de la sensibilidad de los osmorreceptores. Comparemos estas curvas con la de normovolemia. El punto A de la curva roja muestra que para una osmolaridad de 285 miliosmolar hay una secreción determinada de hormona antidiurética. Esa misma osmolaridad tiene una mayor secreción de hormona antidiurética en la curva de contracción de volumen, señalada por el punto B, y una secreción de hormona antidiurética casi nula en la curva de expansión de volumen, marcada por el punto C. Esta comparación de curvas nos indica que, en general, el cuerpo defiende volumen a expensas de osmolaridad. Y ahora sí, luego de esta clase y habiendo aprendido y comprendido los conceptos que implica, anda a la guía de trabajos prácticos a responder las preguntas del cuestionario de regulación de volumen circulante efectivo.